¿sí? Donde la tasa de crecimiento del gasto fue mucho más arriba. Ahora, en el 2010, con la economía con sus velas desplegadas, con la recuperación que hemos mostrado y demás, vuelve a nivelarse. Quiere decir que con una recaudación atada al ciclo y con un buen funcionamiento del sector externo, nosotros podemos tener una política fiscal expansiva que se vuelve sustentable. ¿Por qué? Porque volvemos a parear tasa de ingresos con tasa de gasto. Fíjense que aquí, periodos de economía sobreajustada, la tasa de ingreso era mucho mayor que la de crecimiento del gasto, se mantuvo así, pero ya acá, en el 2009, en el periodo de la crisis, fuimos definidamente contracíclicos, apostando a que la recuperación de la economía, producto de la política fiscal expansiva, iba a volver a esta nivelación, y bueno, parece que nos dieron la razón. Volvemos a tener prácticamente equilibrado las tasas de crecimiento de ingresos y gastos. Con lo cual esto le da más sustentabilidad fiscal a la política que venimos desarrollando. Seguimos. Bueno, esto yo lo cito rápidamente. Estos son niveles de resultado primario, 25.000 millones de pesos, pago de intereses, nos quedó un resultado financiero de 3.000 millones de pesos, 3.068. Ese es el sector público nacional. Ahora sí pido, pasamos a la siguiente, que se detengan en el sector público provincial, porque muchas veces el año pasado nos decían que teníamos un talón de Aquiles en las provincias y que las crisis fiscales devenían o de la situación del sistema previsional o de la situación de las provincias. El año pasado, efectivamente, el déficit de las provincias rondaba los 9.000 millones de pesos. Hoy prácticamente está equilibrado. La reestructuración, no solo las provincias llegan con un resultado primario de casi 3.500 millones de pesos, sino que además están cerrando con un resultado financiero casi en la línea, prácticamente irrelevante. Quiere decir que nosotros, el 2010, la política fiscal definidamente contracíclica generó una expansión de ingresos fiscales que permitió reestructurar exitosamente las deudas provinciales, alivianar ese presupuesto, pero también, y todos ustedes son de la SAP y no me van a dejar mentir, el principal tributo de las provincias, digamos de poder tributario propio, son los ingresos brutos, que tienen la misma base imponible que el IVA, es decir, que la expansión del IVA trajo, y si después vemos, en recursos propios, sobre todo en los distritos más relevantes, una rápida recuperación de los niveles de recaudación de ingresos brutos. Con lo cual, esto, que es lo más importante, 3.470 arriba, y esta es la reestructuración, nos da cerrado el tema provincial. Yo cuento esto porque se nos dijo muchas veces que el tema provincial era un talón de Aquiles de la política. Bueno, tuvo déficit potente en el 2009, cerramos en el 2010. Y pasamos al último, el consolidado del sector público. Bueno, un primario de 28.585 millones de pesos, afrontamos todos los pagos de intereses y tenemos un superávit financiero de 2006-20. La política fiscal demuestra ser consistente y expansiva. Seguimos, terminamos aquí, ¿no? Sí, fue la última. No, pues yo tenía en la cabeza. Hola. Hola, hola. Sí. Lo que decía es que nosotros lo que tratamos de desarrollar fue, en el momento que asumimos en julio del 2009, con el ministro Vudú y los otros secretarios, por supuesto también, un esquema que permitiera una vigorosa recuperación de la economía argentina y su puesta en valor a partir de lo que fue el último trimestre del 2009 y el actual trimestre y el actual año 2010. Esa vigorosa recuperación que durante a lo largo de este año se basó en bienes de consumo durables, así como el año pasado sostuvimos, el año 2009 sostuvimos el consumo de alimentos, indumentaria, químicos y demás. Este año fue el año de los electrodomésticos, de las automotrices, de la recuperación de la construcción.
Hay datos muy interesantes ligados a la inversión. Yo no quise aburrirlos con maraña de datos, pero por ejemplo, en el índice sintético de la construcción reproductiva, la construcción no residencial, por primera vez en el último semestre del 2010 pasa a la construcción residencial. Es decir, ustedes saben que buena parte del ahorro se vuelca al mercado inmobiliario, el ahorro en ladrillos, me van a permitir el eufemismo, como reserva de valor, y eso captura una parte importante de la expansión de la construcción, pero por primera vez en el segundo semestre del año pasado, la construcción en logística, la construcción en fabril, superó la construcción residencial. También en el nivel de importaciones, la elasticidad de importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios estuvo por arriba del promedio de la elasticidad importaciones-producto. Es decir, sobre una elasticidad de importaciones-producto más o menos del 3,6, bienes de capital estuvo arriba del 4. Quiere decir que hay una mayor demanda, una propensión al equipamiento y una propensión al stock. El otro punto importante a resaltar es que la aceleración del proceso de recuperación permitió ubicarnos en un desempleo del 7,4 y nosotros tenemos previsto perspectivas de un desempleo cercano al 6,6 hacia fin del 2011. Es decir, uno de los objetivos de política económica, básicamente el sostenimiento de la demanda, es lograr arrimar la tasa de desempleo a lo que se considera el desempleo friccionario voluntario. Esto también lo señalaba la presidenta. ¿Qué tareas vemos? ¿Qué perspectivas vemos? En primer lugar, estamos confirmando un nivel de crecimiento económico importante, sostenido, que le da sustentabilidad externa y fiscal a la economía argentina. En segundo lugar, vemos una economía sólida, bien inserta, regional e internacionalmente, que la hace mucho menos vulnerable a la volatilidad de mercados internacionales. La economía argentina hoy no tiene las vulnerabilidades de otras épocas frente a los mercados internacionales que nos han golpeado en crisis recurrentes. Digo, hoy, y esto tiene que ver con la construcción de certidumbres que hablaba la presidenta, el que invierte, el que ahorra, el trabajador, el que consume, tiene ciertas certezas sobre la evolución de la economía argentina. Los otros temas que parecen centrales hoy es profundizar la relación con Brasil para lograr que este mercado regional ampliado alcance una dimensión mucho mayor. El coeficiente de compras de Brasil en la Argentina, o digamos las exportaciones argentinas a Brasil representan en torno al 10-11% del total de compras de Brasil. Ahora, representaban esta tasa cuando Brasil hace 6-7 años atrás compraba al mundo cerca de 70.000 millones de dólares, hoy que se está aproximando a los 200.000 millones de dólares, la tasa es similar, pero pensemos que en términos absolutos casi ha triplicado su volumen de compra, entonces sería muy importante para la Argentina poder ampliar esa participación relativa. Si bien lo hizo en la crisis, hoy ha vuelto a situaciones normales. Para dato de esa inserción regional, a nosotros nos preocupa mucho menos una modificación cambiaria en Brasil que la capacidad de crecimiento del producto brasileño. Impacta mucho más en la demanda de bienes argentinos una desaceleración del crecimiento brasileño que una modificación del tipo de cambio del real. Esto está sensibilizado y probado, sobre todo en los bienes de consumo durables. O sea que ahí tenemos un mercado consistente. Por el otro lado, lo que vemos es que hay un desafío, esto también lo ha planteado la ministra de Industria, sobre orientar el proceso de inversión. Es uno de los desafíos futuros, es la necesidad. Hoy la inversión en la Argentina, a pesar de que, como hemos visto, es vigorosa, tiende a autofinanciarse, es decir, se financia
con la propia rentabilidad de los emprendimientos es necesario incorporar, lo hemos hecho con el crédito del Bicentenario, lo ha hecho el Banco Nación con algunas líneas de crédito, pero todavía nos parecen insuficientes, necesitamos orientar a futuro el proceso de inversión. Para eso el crédito para el desarrollo, el crédito a mediano plazo es una herramienta que nos parece válida. El tercer, o digamos en perspectiva de este escenario, es la profundización de aristas del actual esquema de inclusión social que permitan no solo, como decía antes, bajar el desempleo, que nosotros esperamos que sea del 6,6 a fin del año 2011, bajar el desempleo más, en algo más de un punto. Pensemos que cada punto de desempleo que baja son 170.000 personas que se ocupan aproximadamente, entre 160 y 170.000 personas. Sino también es necesario reducir el número de informalidad existente hoy. Sabemos que los núcleos de informalidad se ubican, por ejemplo, en servicios personales, como el caso del empleo en casas de familia, que con el esfuerzo fiscal que se ha hecho se ha logrado formalizar bastante, pero falta todavía. Sabemos que otra parte importante de la informalidad se ubica en establecimientos de menos de 5 empleados, con lo cual ahí hay problemas de competitividad que hay que ver con mucho cuidado, pero también sabemos que casi un 25% de la informalidad está ubicada en establecimientos de más de 10 empleados, con lo cual conviven formales con informales. Entonces ahí tenemos un problema de informalidad por contratación y no por competitividad, y sobre eso me parece que también tenemos que trabajar. Y estos son los desafíos hacia adelante. Yo sé que están todos decididamente dispuestos a preguntarme por la tensión de precios. No ha hablado de la tensión de precios. La presidenta ayer habló de la tensión, el martes habló de la tensión de precios y habló del impacto internacional contra lo que dijo la oposición. Nosotros, respecto de eso, estamos convencidos que en la medida en que, así como se niveló o se apareó, producto de la política fiscal expansiva, los niveles de gasto con los niveles de ingreso, nosotros sabemos y estamos convencidos que el propio crecimiento económico y el desarrollo económico va a ir llevando a la Argentina a niveles más estables de convergencia en la tasa de inflación esperada, la tasa de devaluación esperada y la tasa de intereses. Y eso va creando cada vez al peso como reserva de valor más consistentemente. Nosotros sabemos que esa convergencia se da. De hecho, la previsibilidad cambiaria que estamos teniendo hoy es un factor. Pensemos que hemos sorteado una crisis internacional, procesos electorales, tensiones en la producción agropecuaria, prácticamente con un control sobre la variable cambiaria importante. Lo mismo con la tasa de interés y lo mismo sabemos que va a ocurrir con las distintas diferenciales de precios. Nosotros no vamos a aplicar, por lo menos no está en el ánimo del ministro Burú, ni el mío, ni del equipo económico, frente a estos reclamos, políticas antiinflacionarias clásicas que supongan contracción monetaria y fiscal. Eso no va a ocurrir en esta etapa. Estamos convencidos que la expansión de demanda es buena, estamos convencidos que la creación de mercado genera inversión, estamos convencidos y aumenta la capacidad instalada, que ese no es el camino. Sí vamos a apostar firmemente a la política de ingresos y sí vamos a apostar firmemente a la oferta de canasta básica que se verifica, sobre todo en alimentos, y tendremos alguna discusión, como se está dando, con producciones monopólicas. Pero, y en esto quiero también ser claro, el gobierno ha tenido una política de ingresos que ha abarcado todas las capas de la población. El gobierno, en lo que es el sistema previsional, ha ampliado la base de cobertura previsional de 3.700.000 beneficiarios a casi 5,5 millones. Concomitantemente ha elevado la jubilación mínima a 1.273 pesos desde los 150 pesos, o sea, casi un 800% de incremento. Es decir, que hay más personas cubiertas con un piso de ingresos mayor. En lo que es los trabajadores activos, ha generado desde hace varios años el sistema de negociación colectiva para los trabajadores formales, que abarcan más de 8 millones, incluyendo el sector público, de trabajadores que tienen todos los años negociación colectiva y que con eso han podido
lograr una tasa de incremento promedio de su salario de casi el 20% anual, del salario promedio de la economía de acuerdo a las cifras del CIPA.